Hola, un saludo. Les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Martes y la semana informativa todavía está empezando. Huele a nuevo, a recién estrenada en este podcast y nos quedan muchos días por delante de compartir café amargo, noticias sobre la realidad cubana, reflexiones sobre nuestra cotidianidad. Voy a darme el sorbito de este 17 de septiembre de 2024 para que me acompañen entonces en ese viaje a la Cuba profunda, ese viaje a las calles, las avenidas y los hogares de la isla. Después de este sorbito sin una gota de azúcar, les cuento que por estos días se vive un recrudecimiento de la crisis del transporte. No solamente del transporte público, que ya en La Habana es prácticamente una utopía dolorosa hacerse la idea de que la guagua, el ómnibus va a pasar, de que uno va a llegar temprano al trabajo o al centro docente en uno de esos vehículos de las rutas oficiales, sino que también el transporte privado, el particular, está gravemente afectado. Los llamados almendrones, esos autos chirriantes con un montón de remiendos, prácticamente Frankenstein, que ruedan por nuestras calles, también le están pasando mal por la falta de combustible y por los controles oficiales que quieren imponer precios topados para algunas rutas y tramos. Bueno, pues en medio de eso sorprende que aplicaciones a través de la telefonía móvil, como por ejemplo La Nave o también la agencia René, funcionen con eficiencia en medio de una ciudad prácticamente colapsada por la falta de transporte y de combustible, ¿sí? Con estas aplicaciones que se instalan fundamentalmente en los móviles con sistema operativo Android o se utilizan a través de la mensajería instantánea de WhatsApp y Telegram, la gente que puede pagar los altos costos de estos traslados, pues puede pedir un auto y tenerlo en pocos minutos, casi como algo mágico en la Cuba que vivimos y pues ser llevado a su destino de manera eficiente, amable. No todos los autos son modernos ni confortables, pero sí bastante dignos. ¿Por qué funcionan estos mecanismos y sin embargo la guagua estatal prácticamente no sale del paradero porque no tiene combustible o no tiene piezas o se rompió, está sucia? Bueno, justamente porque estas aplicaciones están en manos privadas, están en manos particulares con un mecanismo que prima la eficiencia, prima el buen servicio y también pues da ganancias interesantes a los conductores. Es cierto que deben pagar entre un 15 y un 20% de sus ingresos a la agencia que presta la aplicación, los mapas GPS y pone la cara y el prestigio para convocar a los clientes, pero lo cierto es que la mayoría de los choferes consultados por nuestro diario prefieren ese mecanismo a trabajar para el Estado o a trabajar muchos de ellos por su cuenta. Creen que así están más protegidos, conocen de antemano a los pasajeros, pueden tener una serie de mecanismos de control en una ciudad donde además la violencia y los asaltos a los choferes se multiplican por cada día. Entonces uno no deja de preguntarse por qué sí funciona en medio del colapso y del caos general, por qué sí funcionan iniciativas de esta naturaleza por el momento, porque también han tenido sus auditorías, sus presiones, sus intentos de cerrarles una porción u otra, pero siguen funcionando. ¿Por qué? Bueno, porque no están tocados por ese estado disfuncional, corrupto, ineficiente prácticamente que es el Estado cubano. Porque no ha caído en manos de un ministerio, de un organismo oficial, en fin, porque no está en manos de ellos. Esta semana se ha sabido que el pasado 7 de septiembre el arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García Ibáñez,
pudo visitar en la prisión al líder de la Unión Patriótica de Cuba. Se trata del prisionero político José Daniel Ferrer. Les recuerdo, porque hemos hablado del caso de Ferrer varias veces en este podcast, que fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentaba unirse a esas protestas populares que sacudieron la isla y que, pues lanzaron a la gente a la calle al grito de libertad, cambio y no tenemos miedo. Ferrer, quien además fue prisionero político durante la Primavera Negra de 2003, intentó sumarse a esas manifestaciones y fue arrestado. Desde entonces está en prisión en una situación muy delicada, no le permiten hacer llamadas a su familia, recibir visitas y pues allí en la cárcel lo ha visitado el arzobispo de Santiago de Cuba. Esto lo cuenta la esposa del opositor Nelva Ortega Tamayo. Según advierte Nelva, se ha mantenido el acoso, la represión y las amenazas contra Ferrer dentro de prisión para hacerlo salir del país, o sea, para que elija el exilio en lugar de quedarse tras las rejas, y sin embargo él ha dejado bien claro que prefiere morir dentro antes que salir. Esas son las palabras que ha contado su esposa al portal Martí Noticias. Esto es una situación muy triste y muy delicada para la salud y la vida también de Ferrer, y por otro lado lo mantienen, ya sabemos, encerrado porque él es un símbolo de constancia, un símbolo de firmeza, un símbolo de perseverancia. La perseverancia, esa característica que tanta falta le hace a tantos proyectos y a tantas figuras cubanas, pues Ferrer la tiene y ha demostrado en infinidad de ocasiones que cumple con su palabra, y en este caso su decisión es permanecer dentro de la isla, una decisión que, reitero, está teniendo un costo altísimo para su familia, para los seres queridos más cercanos, para su salud y también para su vida. Faltan apenas 50 días para que ese proceso llamado bancarización cumpla su primer año. Les recuerdo a los que escuchan con frecuencia este podcast que la bancarización no es otra cosa que un intento del régimen cubano de agilizar, mejorar y hacer más efectivos todos los canales de pago, potenciar también los pagos electrónicos en lugar de en efectivo, dado el hecho de que hay cada vez menos papel moneda. La inflación también ha multiplicado los números de las facturas y esto hace que la demanda de billetes se haya disparado también, con la consiguiente cola delante de las sucursales bancarias, los cajeros automáticos colapsados y la irritación popular de tener su dinero y no poder obtenerlo, no poder manejarlo, no poder sacarlo de los bancos cubanos. Pues ante eso la respuesta fue este engendro llamado bancarización, que estaba a punto de cumplir un año de desacierto, un año de no haber logrado sus objetivos. Sin embargo, lo que sí ha logrado es extender el temor, la paranoia y la desconfianza, porque con frecuencia leemos en los medios oficiales que se ha hecho una ola de inspecciones, controles y multas contra los negocios que no siguen al pie de la letra los por cuantos de esta bancarización. Ese es el caso del reciente anuncio del Ministerio de Comercio Interior. Ya vamos mal si un país necesita un Ministerio de Comercio Interior, que es una estructura mastodóntica y disfuncional. Pero ha dicho este ministerio que han visitado la primera semana de septiembre unos 1.767 establecimientos en los que hallaron 506 infracciones. Como consecuencia de estas infracciones encontradas, fueron cerrados 58 negocios, 17 autorizaciones comerciales fueron retiradas y se impusieron 384 multas por un importe que supera el millón de pesos cubanos. No se trata, señoras y señores, de permitir la impunidad, las chapuzas, la corrupción y la evasión de impuestos o de responsabilidades comerciales, pero todas estas noticias al respecto de penalizaciones a negocios, especialmente porque no cumplen lo establecido con el llamado código QR para los pagos electrónicos, le dicen a los clientes que no está funcionando la conexión, que solo admiten dinero en efectivo. Todas estas inspecciones lo que traen es
terror, extienden el miedo de un entramado que lo que necesita es confianza, garantías, estabilidad. En la medida que se hacen estas razias policiales, el que paga los platos rotos es el cliente, porque ve cerrar negocios, ve también extenderse las prácticas ilegales y muchos productos terminar en el mercado informal, en el mercado negro, porque sus gestores o sus comerciantes ya no quieren venderlo de manera transparente y pública para evitar justamente todos estos golpetazos, todos estos castigos oficiales. El martes se nos termina en este programa, pero todavía quedan muchos días por delante en esta semana informativa para compartir temas, noticias sobre Cuba y un cafecito amargo. Voy a despedir el programa de hoy con una recomendación para esos que estén el próximo viernes 20 de septiembre en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos. Allí mismo, en la capital del exilio cubano, específicamente en el Centro de las Artes y la Cultura Hispánicas de esa ciudad, pues se estará presentando el libro Cuídate Cuba, de tu propia Cuba, de la mano del escritor Joaquín Gálvez. Este lanzamiento será en el marco de un espacio del que he hablado en varias ocasiones en este podcast. Se trata del Viernes de Tertulia y allí pues compartirá espacio Joaquín Gálvez con el escritor y periodista Luis de la Paz y también con el crítico Wilfredo Ramos, quien hará además una lectura dramatizada de algunos de los fragmentos de este libro. Los detalles de esta presentación y demás los pueden encontrar en la cartelera del diario digital 14y medio. Pero les adelanto que Joaquín Gálvez es un poeta, ensayista y periodista, nacido en 1965 en La Habana. Y con esto sí, me despido hasta mañana miércoles, el día bisagra, la jornada puente en mitad de la semana. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.